Hola amigas, amigos, amigues, bienvenidos una vez más aquí a Ricky Berens Más. Este ejercicio que te traigo hoy es imperdible. Te recuerdo que este material que te ofrezco es aplicable para actuación, para teatro, para estudiantes de teatro, pero también es aplicable para otras profesiones. Tengo alumnos que son contadores, escribanos, docentes de otras áreas, así que no te lo pierdas. A este ejercicio lo llamé Con Permiso. Trabaja fundamentalmente la concentración y la participación en una acción en el momento oportuno, cuando esta participación es demandada. Ayuda a generar confianza, espíritu grupal y solidario y contacto visual efectivo. ¿Cómo es la dinámica? Ahí vamos. Comienza la dinámica con un estudiante mirando a los ojos a un compañero o compañera, llamándole por su nombre y pidiéndole permiso. En ese momento, a quien le fue aceptado el permiso, se desplaza caminando hacia el lugar del compañero que le dio el permiso. En ese lapso de tiempo, quien le dio el permiso, en este caso Cristina, ¿sí? Que le dijo sí, te doy permiso, debe solicitar el permiso de otro integrante del grupo. Y debe conseguir ese permiso antes de que su compañero llegue a su lugar. Entonces, mientras Raúl se dirige hacia el lugar de Cristina, Cristina mira a Pablo y le dice: Pablo, ¿me das permiso? A lo cual Pablo responde: sí, Cristina, te doy permiso. Entonces Cristina se desplaza hacia el lugar de Pablo y a su vez Pablo tendrá que buscar a otra persona para que le dé permiso. Y así continúa la dinámica. Solicita el permiso sin decir ninguna palabra, solo con el contacto visual con el compañero o compañera. Quien otorga el permiso lo hace diciendo el nombre de la persona que solicitó el permiso. Sin palabras. Esta variante es más sutil y hay que estar mucho más atento a lo que se genera grupalmente. Quien solicita el permiso solo genera un contacto visual con su compañero o compañera. Quien da el permiso no va a responder con la voz, sino que hará un sutil movimiento de cabeza asintiendo. Con eso le otorgará el permiso. Solo con contacto visual. Tanto la solicitud del permiso como el otorgamiento del permiso serán a través del contacto visual. Solo contactar con alguien visualmente y ese alguien también contactará. En esa respuesta de contacto visual se genera la conexión y la aceptación. Y allí comienza el desplazamiento hacia el lugar del compañero. Las bases para el trabajo con otros y otras son la confianza, la colaboración mutua, la concentración y la conexión. Sin el entrenamiento en estos pilares es difícil lograr una buena actuación, ya sea una actuación a partir de un texto o una actuación improvisada. Si hay mella en cualquiera de estos conceptos, hay mella también en la actuación. Si querés saber más acerca de los conceptos de actuación y colaboración mutua, mira esto.